Bienvenidos y bienvenidas a Simbiosis, Paz y Naturaleza, un podcast de Indepaz que estamos lanzando hoy. En este podcast vamos a explorar las interacciones, los vínculos que hay entre la naturaleza y nosotros como sociedad. Y vamos a mirar esos vínculos políticos, culturales, sociales, en distintas políticas públicas, en distintos sectores y en diferentes niveles. Aquí muy contentos y contentas con Camilo González Pozo, quien es el director de Indepaz. Hola Camilo, bienvenido. Sí, Natalia, muy contento de estar aquí en este podcast y muy apropiado que le hayan colocado simbiosis, paz y naturaleza, o naturaleza y paz. De todas maneras, porque recoge esta idea tan fuerte de interrelación, interacción, imbricación, y creo que corresponde a esta visión de totalidad y de particularidad. Gracias Camilo, así es. En este podcast queremos queremos enfocarnos principalmente en los vínculos, en las relaciones que hay entre humanos con la naturaleza y pues superar un poquito como esa separación tan artificial sobre la que se ha fundamentado tanto nuestra cultura y pues poner la lupa justamente en esos vínculos políticos, comunitarios, económicos, sociales y culturales y revisar cómo son vistos, fomentados, protegidos o incluso perjudicados por políticas públicas, por proyectos, por distintas dinámicas que hay y que iremos explorando en los distintos episodios. Pues hoy, como es nuestro primero, entonces vamos a hacer una exploración más general del tema. Entonces te pregunto, Camilo, si hay que hacer la paz con la naturaleza, podríamos pensar que es que estamos en guerra contra ella o ella contra nosotros. Pues sí, muy buena inquietud. Incluso esto se conversó cuando se lanzó el lema de la COP16, que era precisamente paz con la naturaleza. Y en una ocasión que se estaba haciendo el evento pues, de presentación, yo sí le comenté a la ministra Susana Muhammad, bueno, ¿y por qué paz con la naturaleza? Como si aquí tuviéramos un conflicto de partes, ¿no? Y hay allí una cierta tendencia a veces de humanización o de tratar a la naturaleza con categorías humanas. Y en esto tiene varios vicios. Uno que, por un lado, precisamente se establece esa polaridad como si fueran dos sujetos, por un lado la humanidad y la sociedad y por otro lado la naturaleza, cuando precisamente, como tú has dicho, se trata de una totalidad, de un conjunto interactivo con sus componentes. Eso pues es una historia vieja, pero suena como nueva cuando decimos, no, es que la humanidad es parte de la naturaleza, somos protagonistas de la constitución de la naturaleza misma, ¿no? Eso que están en estudios científicos, bueno, de Darwin para acá, incluso antes, y en resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues hay que reiterarlo. Y lo de la guerra también es una visión que yo creo que le atribuye a la naturaleza condiciones humanas que no las tiene, intencionalidades. Por supuesto que hay sensibilidades y grados de conciencia del mundo natural distinto a los humanos. Pero yo creo que hay que mirarlo de manera distinta. Hay violencia desde la sociedad humana en sus diferentes civilizaciones en contra de la naturaleza. Violencia explícita con la depredación y otras violencias más sutiles que tienen que ver con muchas dimensiones, incluso con lo que ahora está relacionado con el cambio climático y con cómo impacta todos los bienes naturales. De modo que es muy pertinente hacer esta diferenciación del problema y sigamos hablando de paz con la naturaleza, pero me parece bien el título de paz y naturaleza. Sí, precisamente, partimos de un diagnóstico de que en esa relación de la humanidad con la naturaleza, pues hay muchos asuntos que hay que repensar, remediar, recuperar, restaurar.
Y justamente pues para poder entrar pues como en ese camino hay que pues plantearse los problemas y también pues analizar esos enfoques. Y en Colombia pues el enfoque que se ha ido tomando o a través del cual ha tomado más fuerza este lema de paz con la naturaleza ha sido, bueno, en el marco de la COP, pero legalmente o normativamente en la ley de paz total, donde se habla precisamente de la paz con la naturaleza como una política de Estado. Y eso a veces podría hacernos pensar que entonces la paz con la naturaleza se construye por medio de la implementación de la política de paz y particularmente en las mesas de diálogo con grupos armados. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuál es el escenario propicio o quiénes son las personas que tienen la garantía o están llamadas a discutir, a hablar o a hacer acuerdos o pactos de paz con la naturaleza? Pues así como hablamos, pues, se habla y se reconoce y se repite que hay un derecho a la paz. También yo creo que hay una dimensión, digamos, ambiental, si se quiere decir, que atraviesa, que es inherente a todos los dominios de la vida social. Y por eso, pues no solamente en la ley esta de paz total, que tiene una expresión explícita de paz con la naturaleza, sino en los planes de desarrollo, pero particularmente en el plan de desarrollo Colombia Potencia de la Vida, que fue el del 22-26 del Gobierno del Cambio, donde efectivamente allí se incorpora todo el tema de los derechos ambientales y también de la relación del desarrollo y del conjunto de la sociedad con los bienes comunes, con los bienes naturales. Yo creo que por eso es un problema del conjunto de la sociedad. Es muy difícil disociar cualquier aspecto de la vida social de lo que precisamente es esa relación sociedad y dentro de la naturaleza. Creo que es inherente. Por eso a mí me gusta la expresión Estado social y ambiental de derecho, porque allí yo creo que se da una idea más de totalidad del sentido de lo público, pero al mismo tiempo de lo que son las renovaciones éticas y culturales, ¿no? De las prácticas de la vida cotidiana, de las formas de producir, que yo creo que por ahí comenzamos, ¿no? Las políticas públicas están basadas en una conceptualización y lo primero tiene que ser este compromiso con la vida y con la vida en todas sus formas, ¿no? Creo que allí se pueden iluminar muchas de esas dimensiones de lo que tiene que ver con problemas como la huella hídrica en todas sus modalidades, o la transición energética, o la inclusión de políticas. No puede haber una política ambiental como si fuera un asunto por allá a margen de las otras políticas, del ordenamiento territorial, de la reforma agraria, de muchas de esas, el problema del agua, por supuesto, y del suelo, y del subsuelo. Es decir, una cosa muy integral a la cual no escapa la sociedad en su relación íntima y desde adentro con la naturaleza. Sí, eso es muy cierto y esa brecha entre lo social y lo natural o entre los temas ambientales y otros temas de importancia política está presente en muchas partes, en las políticas sectoriales, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Como las páginas ambientales siempre están separadas de los análisis políticos, judiciales, urbanos, como si fueran un tema aparte, como si fueran marginales o como si de alguna manera pudieran como complementar o adornar los temas principales de la agenda política nacional. Y precisamente como tú dices, pues nuestra relación con la naturaleza pues es tan estrecha que ese vínculo debería ser considerado en todos los planes, políticas, programas, análisis que hagamos a nivel pues político, pero también social y cultural. Entonces, pues sí, con eso pues yo creo que más o menos pues encontramos una ruta muy interesante para este podcast, que es revisar justamente con este enfoque cómo podemos debatir por lo menos algunas políticas como la transición energética, el ordenamiento territorial, el agua, desde esta perspectiva de construir o restaurar o recrear también vínculos distintos, vínculos no violentos con la naturaleza y asimismo también darles relevancia a esos vínculos sanos que ya existen y que muchas comunidades y sistemas de conocimiento ya promueven y que muchas veces son invisibles desde las políticas públicas.
Pero bueno, de eso ya iremos hablando en los próximos episodios. Pero hoy, Camilo, quería preguntarte, bueno, como acaba de ocurrir la reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en Colombia, y ese tratado, pues, precisamente trata sobre una de las regiones más importantes del planeta, que es la Amazonía. Y se está buscando entre pues, los distintos estados construir una agenda común frente a la Amazonía. Hubo algunos avances en esta reunión y pues la idea es seguir consolidando como esa posición unificada de cara a la COP. ¿Tú cómo piensas que podría integrarse esta mirada de paz y naturaleza en esa agenda regional? Pues bueno, muy importante este evento del Tratado de Cooperación Amazónico, de la organización del tratado y la presencia de los presidentes, muchos presidentes de la zona amazónica en Colombia. Creo que eso muestra la importancia de una cooperación, de una sintonía entre los países, porque es imposible pensar en una política amazónica aislada de cada país como si eso no fuera un todo. Es decir, la Amazonía no tiene fronteras. Digamos, los ciclos naturales y incluso los ciclos desarrollados por la propia humanidad presente son transfronterizos, son internacionales. Entonces es muy importante buscar, no hay otra alternativa. Además es uno de los problemas fundamentales de la humanidad en este momento, ¿no? Ahora, la importancia, la trascendencia reconocida por todo el mundo de una política amazónica y el significado de la Amazonía para el planeta, pues está en contraste con lo que han sido los alcances de estas cumbres. Porque lo que uno puede detectar es que hubo más desacuerdos que acuerdos. Comenzando porque en los temas, digamos, fuertes que tienen que ver, por ejemplo, con la explotación de recursos por ejemplo, del petróleo, de la energía fósil, del petróleo, del carbón, de la misma política frente al agua, pues no hay acuerdo. El gran plan de Brasil es la apuesta por la expansión de energía fósil. Y de allí para allá, porque es que en el mismo plan está que tal Guyana, Guayana, Venezuela, el mismo Ecuador, Perú, todos los países, Bolivia, están en la carrera no solamente de la energía fósil, sino de la minería. Hay una ola de minería impresionante, de minería tradicional, comenzando por el oro, ¿no es cierto?, de los minerales críticos para la transición energética y de las tierras raras para la revolución tecnológica. Y sobre eso no hubo posibilidad de acuerdo. Cada país tiene su apuesta y cada país tiene una argumentación distinta para justificar políticas particulares. Entonces se sacó de la agenda. No hubo posibilidad de que sobre eso no hablemos. Yo no estoy de acuerdo con políticas radicales prohibicionistas. Yo creo que los países tienen que desarrollar una política gradual en materia de energía fósil, pero tiene que haber regulación, tiene que haber límites, y en eso puede existir pautas comunes de los países. Ahora hay unos campos en los cuales se han explorado algunas alternativas. Muy bien, la alternativa del Fondo Amazónico para la protección forestal que propone Brasil, con cerca de 135 mil millones de dólares para comenzar y la utilización de los fondos verdes, es lo mismo que un centro de investigaciones. Pero hay muchas áreas en las cuales yo creo que debería avanzarse y buscar una plataforma común mucho más ambiciosa hacia la COP30. Es que tenemos problemas. Se va a hacer en Belén de Pará, donde simultáneamente se está impulsando uno de los proyectos más grandes de explotación petrolera en el delta del río Amazonas. Entonces, bueno, ¿cómo tratar esos temas? Yo creo que no pueden ser temas eludidos, pero lo fundamental es que se mantenga este espíritu, que busque un acercamiento y cooperación de los países amazónicos, pero no solamente eso, es que la responsabilidad frente a la Amazonía no es simplemente de los países amazónicos. Hay un impacto global sobre los bosques tropicales, sobre las selvas, sobre los sumideros, y eso tiene que ver con el calentamiento global, la modificación de los ciclos hídricos y de todos los problemas asociados en cuanto a la biodiversidad, no solamente
en la parte oceánica, marina, sino también en la parte terrestre. Entonces tiene que haber una conciencia de humanidad frente a lo que son las urgencias de conservación, de preservación, de recuperación, de mitigación, adaptación y todos esos otros calificativos. Claro, sí, además que es un ecosistema que es importante, como acabas de decir, para absolutamente todo el, todo el globo terrestre y que tiene que ser tratado, reflexionado pues en todas las escalas, ¿no? No solamente en los países donde pues hay territorio amazónico, sino pues en absolutamente todos que tienen cuyas formas de consumo tienen impactos sobre la Amazonía. Y hay una escala pues también muy interesante que tú conoces muy bien y de la que creo que podríamos de pronto también extraer algunas lecciones, pues tú fuiste jefe negociador del gobierno nacional en los diálogos con un sector del Estado Mayor Central, que justamente su área de influencia es gran parte del arco de deforestación amazónico. Y al ser un diálogo, hacer unos diálogos de una naturaleza mucho más territorial, hubo que hablar precisamente sobre las dinámicas ambientales y territoriales. Y tú lideraste también ahí la inclusión de temas ambientales dentro de la agenda de paz y muchos espacios de participación comunitaria para avanzar como en reflexiones y compromisos o pactos entre las poblaciones que están ahí para lograr esta agenda de paz ambiental. Cuéntanos un poquito, porque esta es una escala más local, más pequeña, no es la aglomeración de todos los países, pero justamente resuelve problemas quizás más concretos y también da luces sobre los conflictos reales que existen en los territorios que están atravesados por minerías, por economías ilegales como la minería y otras, grupos armados, un ordenamiento territorial que se ha dado pues sin ningún tipo de planeación estatal, donde las actividades no están reguladas, hay una expansión pues ganadera muy fuerte y pues unos altos índices de deforestación. Y pues hubo un intento muy interesante de construir paz y al mismo tiempo acuerdos ambientales y que ambos sirvieran, se retroalimentaran pues con propósitos tanto de paz como ambientales. Sería muy lindo pues que nos contaras un poquito sobre esos acuerdos, sobre el potencial que tienen para construir pues una agenda también ambiental amazónica de abajo hacia arriba. Sí, yo decía que el tema de las negociaciones de paz, mesas de paz y las consideraciones ambientales en ella pues es algo que debe inscribirse dentro de la política general, pero y eso no le resta importancia. Y en este caso de la mesa en la cual pues, yo estuve como coordinador hasta hace poco, pues allí hubo yo creo que un gran avance, y un avance bilateral, porque en eso también concurrieron los representantes del Estado Mayor de los frentes y los bloques, y se definió desde el principio que la agenda tenía una característica central como una agenda de paz ambiental, incluso se utilizó la expresión de paz ambiental. Esa fue una propuesta que hizo uno de los de la guerrilla, Leopoldo Durán, con mucho énfasis en que además habláramos de lo ambiental y de justicia ambiental también, pero en forma mucho más general. Y eso se tradujo en acuerdos, en compromisos, en documentos y en digámosle, acuerdos de acción interinstitucional en el territorio junto con las comunidades. Y yo creo que están vigentes. La mesa sigue, no se ha disuelto, se suspendió el criterio de cese al fuego bilateral, pero las comunidades han seguido diciendo nosotros estamos listos para continuar adelante con todos los compromisos. Incluso hubo una reunión donde asistieron, algunos dicen que cerca de 10,000 campesinos de juntas de acción comunal. Algunos pues obligados pues ahí con cierto carácter autoritario por el grupo armado y otros de todas maneras comprometidos con llevar allá algunas ideas, pero hay una expresión auténtica de la gente de querer comprometerse en iniciativas de ordenamiento del territorio, reconocimiento de derechos campesinos, pero en una relación
muy estrecha con políticas de conservación y de transformación de las prácticas económicas dañinas. Allí hay temas muy importantes que están incluidos, comenzando con parar la deforestación. Hay compromisos alrededor de eso, por lo menos de hacer una acción decidida y de permitir y facilitar que el Estado desarrolle una acción contra los acaparadores de tierra, contra la gente que es el principal motor de deforestación para prederizar y desarrollar una ganadería extensiva, que es la forma como se hace el acaparamiento de tierra y se busca la renta de la tierra allá. Pero junto con eso, pues los pequeños productores, los campesinos, viejos colonos que tienen una tradición en el territorio, están de acuerdo en hacer una transformación de una economía que se volvió ganadera, de ganadería extensiva, y volver a prácticas mucho más agroecológicas, pero incluso de ganadería regenerativa, de unas prácticas silvopastoriles, de unas innovaciones en el terreno, y de buscar precisamente una relación más armoniosa con el medio natural. Entonces, allí hay temas muy importantes de buscar la recuperación de áreas de bosques depredados como en el Tinigua, la Macarena, el Chiribiquete, Picachos y otras áreas allí cercanas, ¿no? Y contribuir en lo que es ese ordenamiento para la preservación, pero al mismo tiempo aprovechar avances que se han hecho en este gobierno y anteriores y en el plan y en el acuerdo de paz sobre, por ejemplo, zonas de reserva campesina o reconocimiento de derechos campesinos en zona de reserva forestal, por ejemplo, convenios de conservación y de agroeconomía, de bioeconomía, por ejemplo, también. Entonces, todo eso está planteado en los acuerdos y tiene vigencia. Yo creo que es algo muy importante porque hay una acción interinstitucional y una alianza con las comunidades, con una mesa que sirve de garante para que eso se haga. Entonces ese es el gran reto. Ahora el reto es que eso se mantenga sin cese al fuego, que yo pues no estuve de acuerdo. Me pareció un error del gobierno, del presidente, el pasar a un intento de negociación mucho más rápida, poniendo el énfasis en el desarme, en la desmovilización y no en la transformación del territorio y en la alianza con las comunidades, con esta dimensión ambiental. Las zonas de reserva campesina son una fórmula de ordenamiento territorial extraordinaria, que viene pues ya de la ley 160, creo, y que ha sido poco aplicada, pero este gobierno la está dinamizando y la mesa de conversaciones le dio un empuje a zonas de reserva que ya a esta altura, en las que están comprometidas y en proceso de socialización, somos más de 1.800.000 hectáreas en el arco amazónico, con el propósito de que más de 600 juntas de acción comunal de veredas participen en contener la ampliación de la frontera agrícola. Es algo extraordinario. Y este gobierno, yo creo que lo está asumiendo con una ambivalencia, porque de todas maneras yo creo que no se le ha dado el peso suficiente. No hay un reconocimiento real de la articulación que hay entre esto de paz y naturaleza. Y yo creo que ahí hay que insistirle al propio presidente de la República, para quien incluso esto de la zona de reserva campesina y la reforma agraria en la frontera amazónica todavía le suena un poquito extraño. Le costó trabajo a Susana, pero yo creo que finalmente ella, como la ministra de Agricultura, están en sintonía con esta idea de que hay que apresurar más la paz con la naturaleza, en la naturaleza, que el buscar el desarme express de grupos armados. Eso viene porque el acuerdo de paz es sobre todo con la población en el pacto inteligente con la naturaleza. Sí, es que leyendo la prensa o siguiendo pues las noticias y las políticas públicas, parece existir todavía esa disociación tan fuerte entre paz y naturaleza, la política de paz por un lado y la política, por ejemplo, de los núcleos de desarrollo forestal y la política conservacionista por otro. Y a veces pues hay algunos puentes que se han dado, pero aún pareciera que esos puentes todavía pueden enriquecerse y fortalecerse mucho en la teoría, porque en la práctica eso ya ocurre en los territorios, porque la gente tiene ambos problemas simultáneamente en el mismo territorio, entonces tiene que pues
trabajar y articular las soluciones de ambos, como muy bien acabas de decir. Entonces, realmente, pues, este es un caso supremamente interesante. Tú decías 2 millones de hectáreas de zonas de reserva. Van más yo creo que cerca de 1.800.000 hectáreas en zonas de reserva animales de la mesa, porque aparte de eso, en esta área, digamos que va de lo que son de la zona, digamos, de la cordillera oriental y la frontera amazónica, en esa área se están promoviendo otras zonas de reserva muy importantes que no dependen de la mesa, que tienen su propia dinámica. Y eso son más de 2,5 millones de hectáreas. Es algo fabuloso. Ojalá se pudiera hacer. Y ahí hay que tener una consideración que yo creo que hay que reconocer. Y es que este territorio de colonización espontánea, de gente desplazada de los valles interandinos por la violencia política y armada, por el acaparamiento de las mejores tierras, por los terratenientes y capitalistas agrarios y otros del sector financiero. Esta gente desplazada acá a esta zona se ha convertido, digamos, por un lado, pues es una colonización campesina, pero por otro lado, esas áreas se volvieron áreas de retaguardia y de control de la llamada gobernanza de grupos armados de todo tipo, porque ahí también estuvo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar y Leder, y todos tuvieron ahí grandes extensiones controladas para laboratorios y cocaína y coca en el Putumayo, por ejemplo. Entonces hay que reconocer esa debilidad y la importancia de explorar una vía por soluciones conversadas, soluciones pacíficas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pasemos a la guerra total. Pues la guerra total es una guerra, ahí sí, en contra de la naturaleza. Es una guerra para facilitar el acaparamiento de tierras, porque eso es lo que sucede. Y la reproducción de grupos armados que son funcionales a los modelos depredadores y extractivistas. Entonces, por eso yo creo que hay que valorar mucho lo que es la interrelación entre paz y naturaleza y el papel que pueden tener estas conversaciones. Y no se puede eludir, yo creo que ni este ni el siguiente gobierno, ¿no? Pues que se experimente esto sin cese al juego. Vamos a ver cómo resulta, ojalá. Pero de todas maneras que no se abandone la necesidad de buscar una nueva relación del Estado social y ambiental con las comunidades y también cómo transformar estos grupos armados que se declaran herederos de las FARC, cómo transformarlos de grupos disociadores y depredadores y violentos en parte de un proceso de construcción de sociedad en relación armónica con la naturaleza. Sí, porque un efecto muy interesante que se desprende de estos esfuerzos de negociación, incluso pues del cese al fuego, es que se catalizan procesos de organización social en torno pues justamente a repensarse esa relación con la naturaleza. Y eso es supremamente interesante, que tantas juntas de acción comunal se unan a discutir, a pensar, a rehacer sus economías, a pensar en otros horizontes pues hacia adelante en el tiempo y otras formas pues de relacionarse con la naturaleza, y también al mismo tiempo garantizar los derechos y el bienestar de las comunidades por medio de nuevas economías. Entonces, que los diálogos han tenido también como efecto esa movilización social o esa nueva discusión de pactos, ya en sí mismo es un efecto supremamente positivo, donde las comunidades puedan hacerse esa pregunta, o seguramente ya se la hacían, pero ahora tenga más resonancia o quizás más posibilidades de articulación con el mismo Estado para encontrar nuevos senderos, ¿no?, en esta región pues tan altamente amenazada. Sí, mira que ahí ha habido dimensiones interesantísimas que han estado en la agenda. Por ejemplo, el tema de las economías ilegales, como el caso de la coca para cocaína. En la zona de Putumayo y en la zona del Catatumbo y en regiones de Antioquia, pues nos hemos encontrado con el peso de esas economías y su papel también depredador, dañino para la sociedad. No solamente por todas las cadenas pues que tienen las implicaciones hacia adelante de la cocaína, sino por las mismas prácticas que se desarrollan de contaminación, de deforestación. Hay todo ahí un proceso en el Catatumbo, por ejemplo. Es algo tremendo, lo que ya la disputa es el ELN con el Frente 33 por
60.000 hectáreas de coca que se repartían ahí en unas proporciones, pero detrás de eso está, por ejemplo, el pategrillo, que es la utilización de todo este crudo petrolero para hacer, para procesar un insumo para la transformación de la pasta básica en cocaína o para la producción de la misma pasta básica. Es decir, que ahí eso es una cosa tremenda, lo que es la contaminación y la deforestación, la minería ilegal. Todo, mira, hay una situación gravísima en el Bajo Caguán, sobre el río Putumayo y el río Caquetá, hacia la frontera con Brasil y Venezuela. Es una situación gravísima, porque pues eso está acompañado de contaminación con mercurio y con cianuro, y aparte de muchas cosas. En Antioquia, y por eso hay algunos proyectos interesantes, por ejemplo, lo de la conexión entre el nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas, con un proyecto de recuperación ecológica que están dando, y con problemas allí, con estos líos ahora, con esta situación con el Frente 36, la historia del helicóptero y todo eso, que ha sido doloroso. En Catatumbo una estrategia interesante de transformación de esas economías. Allá las organizaciones sociales han identificado más de 5.000 humedales. Una cosa impresionante. Y ¿sabes lo que son los humedales? Porque sí hablamos a veces de los bosques, pero no hablamos menos del agua y de los sumideros, de lo que hay, de los manglares y otros. Entonces allá hay toda una estrategia interesantísima como posibilidad, pero que está en la agenda, que está colocada, que ha sido compromiso, que ha sido parte de un diálogo. Ha habido un proceso de discusión y de pedagogía activa, porque no pues tiene los cánones tradicionales. Entonces yo creo que pues, son cosas que yo creo que hay que valorar y que tienen además repercusiones en muchos otros lados, porque aquí se ha creído que hablar de paz y naturaleza es hablar de paz y selva, y resulta que no. La naturaleza es una construcción con todos sus seres vivos, incluyendo los humanos. Y los humanos, con sus capacidades, pues han sido de los que más han generado construcción de nueva naturaleza al tiempo que destrucción, pero no es ajeno. Y parte de eso son los centros poblados y las ciudades. En la Amazonía hay 50 millones de habitantes, en la parte de la cuenca, sin contar pues lo que son grandes urbes. Vamos a contar ahí pues ni a Río ni a Brasilia, ¿no? Es decir, la relación urbano-rural, o la relación, es decir, la naturaleza no es solamente la selva remota, es un todo. Porque precisamente esto implica que el compromiso no es que vamos a defender la Amazonía, la naturaleza, y que eso es un asunto de las poblaciones indígenas. Por supuesto que tiene que hacerse con los que son parte de esos ecosistemas. Pero es el conjunto de la sociedad, es naturaleza. De modo que tenemos que entender esto para poder incluir toda esta conciencia, esta cultura en todas las esferas de la actividad social. Gracias, Camilo. Pues sí, tenemos muchísimos entonces elementos de este sistema o ecosistema tan complejo de interrelaciones, interdependencias, interconexiones con la naturaleza. En el tema particular de paz del que hablamos hace un momento, pues pareciera ser clarísimo que sin el desmonte pues como de esas actividades depredadoras y esas economías que han afectado a su vez a la naturaleza y que han alimentado el conflicto, no se va a poder construir realmente la paz en esos territorios. Eso por un lado. Y por otro lado, sin trabajar en los vínculos y en la reconstrucción de los vínculos de toda la humanidad que vive justamente en la Amazonía, todas las poblaciones y comunidades que viven, pues tampoco es posible. Y eso nos lleva también a pensar cómo esa construcción de la paz con la naturaleza no se trata solamente pues de construir paz por un lado y conservar la naturaleza por el otro, sino de generar de la manera más participativa, pluralista, diversa, un horizonte pues de miradas muy amplio para buscar pues nuevos caminos de restauración. Y esa palabra restauración es muy interesante porque está en la justicia restaurativa y también se utiliza mucho pues en la biología de la conservación, ¿no? Como restaurar un ecosistema, y aquí pues restaurar como a las sociedades, restaurar la dignidad de las víctimas, de los victimarios, de la naturaleza, de sus vínculos, y cómo estos ambos procesos restaurativos pueden converger conjuntamente hacia pues nuevas rutas.
pues de eso seguiremos hablando en este podcast, en futuros episodios. Pero bueno, esta conversación, este abrebocas estuvo supremamente interesante. Muchas gracias, Camilo, por compartir con nosotros y nosotras pues tu experiencia y tu mirada tanto del proceso particular de paz que coordinaste, cuyo pues equipo coordinaste, y también pues bueno, tu análisis más general sobre la Amazonía, sobre la responsabilidad global, sobre todas las implicaciones que hay en este análisis. Entonces, de nuevo, gracias, Camilo. Gracias por la simbiosis. Bueno, y gracias a todas las personas que nos escucharon y pues muy pronto estaremos con nuestro segundo episodio. Simbiosis, Paz y Naturaleza. Es un podcast del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Un programa dirigido por Natalia Orduz Salinas. Grabación y producción por Sebastián González Dixon en Setian Studio.